Bueno, estoy contento de ver cada uno de ustedes aquí. Tengo uno. Gracias por sus oraciones para mí esta semana. Ha sido un poco difícil, pero mi intención y mi meta fue llegar al domingo para predicar, porque siempre tengo el gozo de compartir la palabra de Dios. Es la más importante, la cosa más importante en nuestras vidas en relación con el Señor mismo. Y vamos a comenzar esta semana una nueva serie. Estamos mirando adelante al día de la Pascua, la Semana Santa. Y un pasaje favorito para mí es 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15. Nosotros sabemos, ese es el capítulo que trata específicamente acerca de la resurrección, el Evangelio y también la importancia de la resurrección. Y yo sé, a veces cuando estoy en una situación de asesoramiento, se habla mucho, pero se entiende muy poco. Por lo general, mi trabajo consiste en ayudar a una persona o una pareja a ver cuáles son realmente sus problemas. Y a menudo hay tanto equipaje que ellos lleven que resulta difícil en entender todo. Lo mismo puede pasar en la Semana Santa. Pasan muchas cosas. Hay servicios a veces adicionales, hay más gente, hay participación de los niños, viejos amigos, reuniones familiares. Pero toda esta actividad puede hacernos perder la vista los verdaderos problemas. Podemos llegar a disfrutar de una producción y perdernos el mensaje. Y no quiero que eso te ocurra a ti. Así que esta mañana vamos a mirar 1 Corintios capítulo 15. Pablo escribió esa carta a una iglesia atribulada. Había formulado una serie de preguntas y Pablo se dispuso a responderlas. Había una serie de problemas que necesitaban ser abordados y algunas de sus ideas necesitaban ser corregidas. Y cuando Pablo llega a este punto de la carta, trata de llevar a estos creyentes de vuelta a su fundamento. Se habían perdido en cuestiones secundarias. Se habían enfocado en la forma más que en la sustancia. Y Pablo los estaba llamándole a la verdad básica sobre la cual ellos estaban parados. Eso es lo que quiero hacer esta mañana. Dudo que digo nada nuevo, pero sí quiero reafirmar lo que es importante con la esperanza de que puedes volver a centrar tu vida. Noten de nuevo versículo 3. Pablo escribió: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. La mayoría de ellos, de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, ese fue el hermano de Jesús. Y después vieron todos los apóstoles. Y por último, como si hubieran nacido en un tiempo que no me correspondía, también
lo vi yo. Pablo nos enumera las verdades cuestiones, las verdades fundamentales del Evangelio. Y la primera cosa que ustedes noten que esto era una verdad recibida. Pablo comienza diciéndonos que estas verdades no son algo que él soñó. No, proviene de una visión misteriosa debo decir, no proviene de una visión misteriosa como lo tuvo José Smith para los mormones. Estas verdades no solo le llegaron a Pablo, como el autor del popular, pero no cristiano libro, Conversaciones de Dios. Y puede ir a cualquier biblioteca o lugar que vende y va a ser creyente que van a escribir sobre sus experiencias personal con Cristo. No fue así. Estas verdades vinieron de las enseñanzas de Jesús y de aquellos que estudiaron con él. Estas verdades están basadas en evidencia verificable. Son históricos, no imaginarias. Pablo no es el único que subraya el carácter fáctico del Evangelio. Al principio de su Evangelio, Lucas escribió a Teófilo en Lucas 1 al 4. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero, desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de que la veracidad de todo lo que te han enseñado. La veracidad. Pedro parece anticipar la reticencia de la gente a creer. Y en su segunda carta escribe, segundo Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Pedro escribió, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo, muy amado, quien me da gran gozo. Y nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Yo sé que vivimos en una época en que mucha gente mide la verdad por sus preferencias. Si algo les suena bien, es verdad para ellos. Y cuando estas cosas ya no suenen bien o funcionen, entonces ya no se consideren verdad. Pero amigos, esto no tiene sentido. Algo es verdad o no es verdad, independientemente de cómo nos sentamos al respecto. Joe Biden es el presidente de los Estados Unidos, independientemente de lo que piense de él y yo. Cuando llegamos al Evangelio, necesitamos que se nos recuerda que estas son cosas que realmente sucedieron independientemente de cómo nos sentamos acerca de ellos. El argumento de Pablo es simple. Si lo que declaramos es verdad, entonces debemos abordar esa verdad.
¿Y qué vemos? Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. La segunda verdad principal es que Cristo murió por nuestros pecados. La primera implicación es que la muerte de Jesús fue una muerte voluntaria. Sí, Jesús fue arrestado por cargos falsos y juzgado en un tribunal canguro, pero pudo haber evitado la crucifixión. Si Jesús hubiera tomado un táctico diferente, si se hubiera defendido de alguna manera, podría haber evitado la cruz. Él fue voluntariamente a su muerte. En segundo lugar, la muerte de Jesús fue una muerte intencionada. No murió simplemente para ser un mártir. Murió porque creía que su muerte traería el perdón de nuestros pecados. En Juan capítulo 10, Jesús dijo a sus discípulos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Marcos 14, 24. Jesús dijo a sus discípulos: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Y cuando el ángel habló a José en el nacimiento de Jesús, le dijo: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en Juan capítulo 2 el apóstol escribió, y voy a leer este versículo de dos traducciones, simplemente porque quiero enfatizar algo. La Nueva Biblia de las Américas, de Juan 2:2, dice: Él mismo, hablando de Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. No solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Noten la palabra teológica propiciación. La Nueva Traducción Viviente explica ese término teológica cuando dice: Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. La enseñanza bíblica es esta: cada uno de nosotros ha quebrantado la ley de Dios innumerables veces, y como resultados debemos enfrentar el juicio de Dios, puesto que estos delitos se cometen contra el Señor del universo. Son delitos capitales y tendrán como consecuencia la muerte. Jesús, Dios en la forma humana, vivió una vida sin pecado. Él nunca rompió estas leyes. Y en consecuencia, Él es el único que puede servir como nuestro sustituto. La razón por la que Él puede servir como sustituto para tantos es por el valor y el significado de su oficio como Hijo de Dios. Su vida es infinitamente valiosa por ser quien es. Por eso, Jesús asume nuestra pena para que podamos ser perdonados. Pero seamos honestos, cualquiera puede decir que estaba muriendo en el nombre de otra persona. Cualquiera puede pretender ser un mártir. Puede decir que tengo una enfermedad que realmente estaba destinada a ti.
pero ¿por qué me creerías? Debe haber alguna verificación de lo que digo es la verdad. Así que por ahora solo tengo en cuenta que la afirmación era que Jesús murió por nuestros pecados, Él fue nuestro sustituto, el hombre sin pecado, quien murió por la humanidad pecadora. Y luego vemos que Él fue enterrado. Esto es significativo porque Jesús tuvo una muerte real. No tuvo simplemente una experiencia cercana a la muerte. Estaba muerto y enterrado. Y la conclusión de todos fue Jesús estaba muerto. ¿Podrían haberse equivocado? No lo creo. Los romanos no eran tan avanzados médicamente como nosotros, pero estos hombres se ganaban la vida matando gente. Si cometían un error, los matarían en lugar de esa persona. Iban a asegurarse de que la persona estuviera muerta. Y Jesús se había ido. Y como resultado de esto, la mentalidad de los discípulos era de abyecta depresión. Habían puesto toda su esperanza en Jesús. Habían apostado sus vidas y su sustento en el hecho de que Jesús iba a ser el Mesías. Y ahora se sentían con uno más de los muchos que habían caído en el trampo de un falso profeta. Estos hombres no estaban tratando de comenzar una religión. Estaban tratando de comenzar de nuevo. Mantendrían un perfil bajo por un tiempo. Y con suerte podrían regresar a sus trabajos y todos, incluyéndolos a ellos, olvidarían todo este asunto. Esta fue la situación de los apóstoles. ¿Ha estado alguna vez en ese tipo de situación? Tal vez adoptó una postura audaz sobre un tema, pero se demostró que estaba equivocado. Ese pasó a mí, por supuesto. O tal vez pusiste todas sus esperanzas en un plan para hacerse rico rápidamente y fracasó. Mucha gente. Y tal vez estaba prometido y planeaba una gran boda, pero descubriste que tu futuro pareja no era lo que parecía y la boda se canceló y sentiste que el mundo entero se reía de ti. Si algo así te ocurría a ti, ya sabes cómo se sintieron los discípulos. Estaban desanimados, decepcionados y humillados. Pero la historia no termina ahí. Vemos que Cristo resucitó de entre los muertos en el tercer día, según las Escrituras. Y este es, por supuesto, el evento clave. Jesús volvió de entre los muertos. Pablo se esfuerza en mostrar que todo depende de la resurrección real de Cristo. Pablo afirma que esta fue una resurrección, y noten, corporal, literal, física. ¿Lo crees o no? En la iglesia hoy en día hay pastores y grupos que cantan sobre la resurrección de Cristo, pero en realidad no creen que Jesús literalmente regresó de entre los muertos. Celebran que el Espíritu, y no estoy hablando del Espíritu Santo, pero dicen que todos los seguidores de Cristo tienen el Espíritu de la resurrección. Nosotros
vemos esto mucho. R.C. Sproul dijo esto: la cuestión, tal como le ve Pablo, es lo uno o lo otro. Olvidado el dialéctico, más o menos. O la vida tiene sentido o no lo tiene. Y solo puede haber sentido si algo sigue a la vida. Y si la vida termina con la aniquilación, entonces la realidad última para todos es simplemente la tumba. Si no hay resurrección, no podemos tener pretensiones del significado humano. Hay pruebas reales de que Jesús realmente resucitó de entre los muertos. ¿Cuáles son? Está la tumba vacía. El hecho de que la tumba estuviera custodiada por soldados del templo para que nadie pudiera robar el cuerpo. La ausencia de un cadáver que de haberse producido habría tranquilizado al cristianismo. Están las ropas de la tumba que se dejaron en la tumba como si el cuerpo hubiera desaparecido. Está en el cambio en los hombres que estaban desanimados y deprimidos. Y por supuesto tenemos los testigos oculares. El hecho es, Él apareció. Y Pablo cuenta a los lectores de Corinto que Jesús se apareció a Pedro, a los discípulos, a su amenestrazo Santiago y a los demás apóstoles y a más que 500 personas a la vez. Y luego Pablo agrega que Jesús también se le apareció a él. Y luego les dice a los corintios, la mayoría de ellos aún viven. Hubo un tiempo en que se afirmaba que la historia de Cristo se inventó siglos después de Jesús, pero la arqueología ha demostrado que esa idea es una fantasía. Los registros acercan demasiado a los hechos reales. Y Pablo realmente escribió esta carta. Y los testigos de la resurrección aún vivían. Y Pablo invita a los lectores a comprobarlo. Él dijo, no solo creen mi palabra, pero hablen a estos testigos, ustedes mismos. Y Pablo insta a la gente, les insta a ustedes a comprobar los hechos. Miren las pruebas. Escuchen los testimonios. No creen en su palabra, no acepten la mía. Compruébenlo ustedes mismos. Miren cómo los desanimados discípulos se convirtieron en leones audaces proclamando la resurrección de Cristo. Y miren cómo los primeros creyentes estaban tan convencidos de la resurrección que estaban dispuestos a morir tortuosamente antes de negar la validez de su testimonio. Observe que nadie de aquel tiempo escribió un libro contándolo todo, exponiendo cualquier engaño. Si hubiera habido tanta evidencia, en este caso, para cualquiera, no había ninguna posibilidad que uno podría
podría ser declarado inocente. Y luego llegamos a las implicaciones de todo esto. Se trata de una cuestión muy importante, muy importante. Si estas cosas son ciertas, hay muchas cosas que sabemos. Y uno es lo que Jesús dijo sobre el perdón, es cierto. Jesús y sus seguidores hicieron grandes afirmaciones sobre el significado de la muerte de Jesús. Dijeron que Él dio su vida como pago por nuestros pecados. Vimos que esta era una afirmación audaz, pero que necesitaban más verificación. La resurrección es esa verificación. El hombre que dijo que estaba dando su vida para nosotros, murió, regresó de la tumba, testificando que el sacrificio fue suficiente. Y tú y yo podemos ser perdonados. ¿Y no es esto una noticia asombrosa? Algunos de ustedes creen que después de todo lo que han hecho, el perdón está fuera de la discusión. Pero el sacrificio de Cristo puede cubrir incluso lo que usted ha hecho en el pasado. Y nosotros hoy en día podemos ser reconciliados con Dios. Y en segundo lugar, hay vida más allá de la tumba. Qué consuelo para nosotros. Aprendemos que la vida actual tiene sentido. La vida no carece de sentido. Esto no es todo lo que hay. Y cuando estamos junto a la tumba, no tenemos que intentar convencernos de lo que sabemos que no es verdad. En vez de eso, nos consolamos con lo que obviamente es verdad, basado en la evidencia de la resurrección de Jesús. Yo estoy aquí con esa esperanza renovada en mi vida, porque mi querido está con Jesús. Y yo tengo la seguridad que algún día yo voy a estar con ellos. La vida tiene mucho sentido. Y mientras estoy aquí, voy a hacer todo en mi poder de compartir esa esperanza con otros que no tienen esperanza. Hay una vida futuro. Hay una reunión. Todo porque Jesús se resucitó de entre los muertos. En tercer lugar, el camino a la vida pasa por Cristo. Puesto que Jesús es el único que volvió de entre los muertos de esta manera, se convierte en el testigo más creíble. Jesús dijo, solo Él tiene la llave a la vida eterna. A la gente no le gusta lo que Jesús dijo, pero Él no se tartamudeó. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada puede ir al Padre sino por medio de mí. Y ¿saben una cosa? La conclusión es clara. Las demás religiones son falsas. Por favor, entienden lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que cualquier iglesia que no sea exactamente como nuestra esté equivocado. Estoy diciendo que cualquier iglesia o religión que no afirme que Jesús murió, fue sepultado,
resucitó y se apareció a otros es falsa. Cualquier iglesia o religión que afirme que se puede llegar al cielo de otra manera que no sea confiando en la obra de Cristo en nuestro favor, nos está alejando del Dios verdadero y no acercándonos a Él. Hay muchas iglesias que dicen, bueno, necesita Cristo, necesita ser bautizado. No, solo Cristo, solo Cristo. Necesito Cristo, necesito 12 sacramentos y las tradiciones de la iglesia para la salvación. No, solo Cristo, solo Cristo. Y no importa lo realizada que siente una persona. No importa lo simpático que llega a ser una persona. No importa cuánto influencia mediática o dinero tenga una persona. No importa cuánto le gusta una determinada forma de pensamiento. Ni siquiera importa lo sincera que sea una persona. Si enseña que podemos llegar al cielo de cualquier otra manera que no sea a través de Cristo crucificado, resucitado, los que dicen esas cosas son agentes del diablo. Solo hay uno que regresó de la tumba. Solo hay uno que demostró, más allá de toda duda razonable, que decían la verdad. Y eso es Jesús. Él dice que Él es el único camino. Bueno, yo sé que esto no es popular. Yo sé que es muy posible que me tachen de extremista, fundamentalista, pero no veo a dónde más puedo ir basado en la evidencia. Jesús está solo. Fue crucificado, enterrado, resucitado y visto por otros. Y no se pueden creer en Él y también afirmar otras formas de salvación. Solo Jesús. Y por último, debemos reconocer que el juicio eterno también es real. En realidad no quiero terminar con una bajón, pero tengo que sacar una implicación final. Si nos rehusamos a confiar en Cristo, si nos alejamos de Dios después de que Él nos ha alcanzado, entonces enfrentaremos el juicio eterno. Si Dios toma el pecado tan seriamente como derramar juicio sobre su Hijo Jesús, Él ciertamente tomará acción contra aquellos que desdeñen a su gracia. Puedes reírte, puedes negarlo, puedes seguir diciéndote a ti mismo que usted eres un buen tipo de persona sin Cristo, pero vas a tener problemas. Jesús nos dice que en el último día Dios separará las abejas de las cabras. Separará a los que confiaron y siguieron a Jesús de los que no lo hicieron. Y aquellos que abrazaron el regalo de Dios y aquellos que lo ignoraron. A un grupo se le concederá la vida eterna. Al otro se le dará tormento eterno y separación. Bueno, al comenzar esta serie, reconocemos que la Semana Santa no es un juego. Es un acontecimiento con las consecuencias más graves imaginables.
La Pascua no tiene que ver con caramelos, ni con conejitos, ni siquiera con la iglesia. La Pascua plantea la cuestión más importante de la vida. ¿En quién o en qué vas a basar su esperanza de vida más allá de la tumba? ¿En quién? ¿En qué? Y hay muchas cosas que rodean la celebración de la Pascua. Es fácil distraerse, pero cuando se elimina todo el exceso del equipaje y todo se reduce a la simple verdad de que Jesús murió, fue enterrado, resucitó de la tumba y se apareció a muchos testigos. Pero esto no es solo información para recitar. Es la verdad sobre la que uno puede construir su vida. Usted puede encogerse de hombros, pero lo hace a su propio riesgo. Te animo a que recibes el mensaje, a que lo creas y a que le conviertas en el punto de referencia de todo lo que hagas. Y si lo haces, encontrarás el perdón por su pecado, su perdón por su pasado, una nueva vida en el presente y una relación con Dios que es real y vital. Y tendrás una esperanza sólida y segura más allá de la tumba. Así pues, ahora que tienes la verdad, lo que hagas con ella depende de ti. Sabemos, en cada encuentro en la iglesia, cada domingo, abrimos la palabra para compartir la palabra. No simplemente letras y oraciones, pero al abrir la palabra estamos escuchando la voz de Dios. Y bueno, lo más importante en este lado de la eternidad es lo que usted hace con Jesucristo. Jesucristo que murió en la cruz, fue enterrado en la tumba y resucitó de los muertos y apareció una y otra vez. Eso es el Evangelio. Y ya que Él hizo esto, también hizo la promesa que Él va a venir de nuevo para nosotros. Y qué privilegio tener esa relación y esa esperanza en nuestro corazón. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por tu plan de la salvación. Oh Señor, somos pecadores. Merecemos la muerte. Pero en nuestro lugar, Jesucristo entregó su vida voluntariamente, con intención de pagar el precio del pecado. Él que no tenía pecado, llegó a ser pecado. Gracias por esta gran salvación. Ayúdanos en ese tiempo de la Pascua y los días que conduce a la Semana Santa, a examinar nuestras vidas de nuevo, para estar seguros que tenemos Cristo como nuestro Salvador y Señor. Y gracias a Dios, una vez que hemos recibido a Cristo, somos parte de su familia. Ayúdanos a ser fiel
en hacer lo que debemos hacer para honrarte. Como dije, no merecemos esta salvación. Usted nos dio algo. Nosotros fuimos enemigos y ahora estamos parte de su familia. Por su amor, su bondad y su misericordia. Señor, si hay uno aquí sin Cristo, no hay mejor tiempo que ahora de entregar su vida a Él, pidiéndole aplicar a su vida personalmente su pago, la sangre derramada. Ayúdanos a ser fiel durante este tiempo de compartir la esperanza que tenemos. Oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.